calibración de su mismo escáner está correctamente si se parece a los colores que devuelve la escala de color. Si son los más parecidos, significa que su imagen está siendo bien tomada. Eso es muy importante. Y lo que les comentaba, tenemos que sacar los lomos y los cantos. Nosotros tenemos aquí una como política en la cual decimos que si el canto está hacia la derecha, significa que es el lomo inferior. Si el canto está hacia la izquierda, significa que es el lomo superior. Esto principalmente nos sirve mucho para marcas de fuego o algunos otros libros que tienen algunas decoraciones extras. Pero bueno, si quieren ahondar más en el tema, con mucho gusto les puedo explicar más. La que sigue, por favor. Bueno, estas características que estoy aquí colocando no son propias. Estas características vienen de... son del UNESCO, y estas son muy importantes porque son el estándar que ellos están sugiriendo. Con ellas, ellos están proponiendo que tiene que ser de 400 dpi la imagen tomada, con 24 bits de color y sin ninguna compresión y en formato TIFF. Eso es muy importante. Pero ustedes llegarán a pensar, oye, pero es demasiado peso para una simple imagen. Nos han llegado a tocar imágenes que son hasta de 350 megas con estas características. Pero obviamente son también materiales muy grandes. Pero son los estándares que nos está sugiriendo la UNESCO para tener nuestro material bien resguardado. Es el patrimonio que le vamos a dejar a las demás personas. La que sigue, por favor. También para que nosotros sigamos manejando correctamente nuestras imágenes, tenemos una producción de derivados. ¿Qué quiere decir? Nuestras imágenes originales que tenemos de nuestro escáner son manipuladas para que esté en diferentes tamaños, para que pueda ser difundida hacia el público. Obviamente al público no le vamos a poder dar un libro de 5 teras, o sea, es imposible, ¿no? A menos que tengan ya un disco duro con mucha capacidad, ¿no? Es muy difícil. Por ejemplo, nos tenemos proyectos en los que un libro nada más nos pesa 3.5 gigas, o sea, y eso es un libro pequeño. Bueno, nosotros estamos manejando el TIFF maestro, que es el que les estaba comentando, que es el original que viene con el digitalizado. Después, nosotros sugerimos el TIFF optimizado, que es que tenemos ahí. Sí le pueden hacer los ajustes que gusten, los pueden rotar, los pueden cortar, los pueden sesgar y le van a poner un tamaño de 300 dpi. Una vez que ya tienen este archivo derivado, vamos a proceder a tener el JPG. Este archivo JPG ya es de menor peso y se guarda con compresión nivel 8 a 150 dpi. A lo mejor ustedes se llegarán a preguntar, ¿y cómo yo llego a sacar esos datos, no, o esos valores? Normalmente esto se puede llegar a trabajar con Photoshop. Con Photoshop están estas opciones para cambiar los tamaños de las imágenes y también, por último, el guardado para web. No sé si alguno de ustedes está familiarizado con el Photoshop y han visto esas opciones que se pueden guardar directamente en los archivos. Los miniaturas. Dirán, yo ya tengo una gran variedad de archivos y ¿para qué me van a servir? Las miniaturas son muy importantes para el visualizador web o para visualizarlo en internet, que es uno de los puntos que voy a abordar más adelante. Por eso es que los estamos mencionando aquí. Y también tenemos una extra, que puede ser alternativa, depende el uso que le vayan a dar. Crear todas nuestras imágenes como PDF. Para que en un solo PDF están todas las imágenes contenidas. Ahí depende, hay algunas instituciones que me ha tocado que me lo piden y otras muchas que no lo necesitan. La que sigue, por favor. También nosotros estamos proponiendo, bueno, esto no es tanto propuesta, esto se ha estado observando en el C6C, que es aquella institución de España que se encarga de ver, si no mal recuerdo, las bibliotecas. ¿Así es? Pero con la limitación. Ok. Bueno, se ha visto que llegan a utilizar este tipo de nomenclatura, donde empezamos con el fichero maestro
que se muestra con una letra M, el tipo optimizado, que es el que ya habíamos visto, que es de 300 dpi y puede ser editado, el fichero JPG, que es 750 dpi, y T de thumbnail, que es de miniatura. Luego, con un guión bajo, sigue el número de control que puede llegar a utilizar cualquiera de sus instituciones. En nuestro caso, en la biblioteca, es el código de barras. Después, su signatura tipográfica, donde lo tenemos guardado ese material. Y por último, el número de ficheros con 5 cifras. Es decir, si tenemos el archivo número 20, es 00020. Y así nos vamos, porque hay algunas veces que tenemos materiales demasiado grandes y es mejor tener espacio a estar limitados con la cantidad de cifras a llegar a manejar. Entonces aquí les quiero mostrar rápidamente un ejemplo. Es el máster, el código de barras, su ubicación y la imagen. Entonces, con procesos de lotes podemos llegar a trabajar y crear todos los tipo optimizados, los JPG o las miniaturas. No sé si ustedes han trabajado con archivos de lotes en Photoshop. De lotes. ¿Sí? ¿Alguien más ha trabajado con archivos de lotes? ¿No? Bueno, es prácticamente hacer todo rápido y no estar una por una. Eso nos facilita la vida. Si alguien necesita ayuda para poder entender estos procesos, con gusto aquí yo les puedo orientar. La que sigue, por favor. Bueno, en los esquemas de metadatos tenemos para descripción de impresos antiguos y para la descripción de documento patrimonial. En este caso vamos a empezar con los impresos antiguos, que está basado en el sistema de catalogación MARC. Toma en cuenta los valores histórico-materiales de los ejemplares. ¿A qué se refiere? En un material pueden llegar a encontrar firmas, pueden llegar a encontrar sellos u hojas extras. Estos son elementos históricos que son muy importantes y son denotados en la catalogación MARC a nivel 3, que es el que normalmente utilizamos en la biblioteca. Después de realizar un análisis en la descripción MARC, se realizó un mapeo. Bueno, en términos cristianos, les voy a explicar con la siguiente diapositiva, por favor. Nosotros tenemos estos valores en nuestros libros. En un elemento Dublin Core, que son con los esquemas de metadatos que propone la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos, el título entra con title autor, con contributor autor y así sucesivamente. Esto es la forma para documentos antiguos. Pero ahora vamos al que nos va a servir para darlo a conocer en el mundo de Internet, que es para patrimonio documental. La que sigue, por favor. Aquí tenemos que hacer un análisis acerca de nuestro material. Eso es muy importante. Nosotros podemos llegar a decir, ¿sabes qué? Este material tiene otro autor y este otro material no tiene otro autor, o este otro material no tiene fecha, o este otro material sí tiene fecha. Tenemos que sacar todo el contenido dependiendo de cada colección digital que nosotros vamos a llegar a crear. ¿Para qué? Para que a partir de algo que van a escuchar un poquito más seguido, que es el OAI-PMH, que es el Open Access Initiative, que es con el cual se va a dar a conocer o se va a dar a cosechar nuestra información de los metadatos, les va a... bueno, pasemos a la siguiente y les explico con la diapositiva. Para empezar, estos son los elementos obligatorios que todo material debe de tener: su título, su autor, su descripción, su tipo, su fecha, su identificador y su materia. Ya que nosotros tenemos identificados estos metadatos de nuestra información, los tenemos que mapear al esquema Dublin Core, pero con las directrices driver, que las directrices driver son para patrimonios documentales. Ahora, por favor, la siguiente.
Ahora, no sé si recuerden que autor era author en el otro esquema que les había comentado. Aquí, con las directrices driver, author tiene que estar en creator. Otros autores que ustedes lleguen a tener se utiliza en creator. Y así sucesivamente. Si necesitan igual un poco más de información acerca de las directrices driver, se pueden acercar conmigo y les puedo platicar un poco más de ello, porque es un mundo de información y son muchas reglas las que se tienen que seguir. La que sigue, por favor. Bueno, y ahora, ¿cómo nosotros lo estamos proponiendo o cómo nuestras colecciones digitales se ven en Internet? Se ven en Internet a través de un software que hizo la UTLA, que, caray, ha sido muy bueno para nosotros, ya que con él, ya que fue creado exclusivamente para el manejo de fondo antiguo para colecciones. Estuvo hecho en 2 partes por el maestro Antonio Razo y en una segunda parte por Lourdes Fernández, que con este último se le ha dado un mayor seguimiento y hemos visto una mejor administración de nuestro material. Ha sido para nosotros, como administradores de las colecciones, ha sido un parteaguas, porque nos ha facilitado muchas cosas. A lo mejor pueden llegar a pensar, pues, de qué es esta maravilla, y se los voy a mostrar un poquito. La que sigue, por favor. La que sigue. ¿Sí? Este es nuestro visualizador con XMLibris. Aquí tenemos la imagen en JPG que se les había mencionado. Del lado derecho tenemos las miniaturas, que son los thumbnails que se habían generado. Y cada que ustedes elijan otra imagen, igual se va a ir cargando. Quiero hacerles énfasis en que este software es gratuito. Si alguien necesita mayor información, también se las puedo otorgar. La que sigue, por favor. También aquí tenemos un ejemplo de cómo ir cargando información a los metadatos. Nosotros podemos ir creando nuestro propio esquema de campos para que después llegue alguna persona y empiecen a cargar esa información. Todo esto es vía web, sin ningún problema. La que sigue, por favor. Aquí es igual. Como vamos cargando, tenemos un título, el autor, la publicación, la fecha de publicación, su idioma. Esta parte es para cargar imágenes. Y por último, aquí vemos cómo se ven los metadatos, las imágenes y todo ya formado. O sea, esto es muy bueno y nos sirve para conocer nuestras colecciones digitales. Y lo más importante es que en un futuro, bueno, y ya en la actualidad, ya puede ser cosechado y ya puede ser visto en la web. Bueno, ahora, adelante. Bueno, ahora le voy a pasar el micrófono al maestro Antonio Razo. Sí, muchas gracias. Bueno, pues sean bienvenidos todos a Puebla, ¿no? Nos da mucho gusto que estén por acá y bueno, vamos a platicar un poco de la colaboración que hemos tenido de parte de Remery con el proyecto de fondo antiguo y de archivos. Efectivamente empezamos trabajando en un proyecto de CONACYT y CUDI en el desarrollo del software XMLibris y bueno, justamente nuestro interés era poder crear un sistema que pudiera cargar cualquier estructura tanto de libro antiguo como de archivos y catálogos, y que se tratara los elementos de forma individual, que se pudieran agregar los descriptores necesarios, y tal vez una parte que quedó inconclusa, ¿no? o pendiente fue justamente el convertir esa información, ya esa estructura de base de datos y ese servicio web en un servicio interoperable. Nos dimos a la tarea de trabajar este año justamente con la UTLA y con la UAP para agregar, en base al trabajo que hemos hecho en Remery,
esa capacidad de interoperar de los archivos y del fondo antiguo ya en el sistema XMLibris, y pudimos modificar y actualizar esa versión de XMLibris, que lo que hace es convertir los metadatos especializados de los descriptores de los libros y de los archivos en un formato estándar de Dublin Core, que evidentemente es limitado, tiene elementos comunes que los hacen compatibles con otras colecciones modernas, y ya es un formato establecido, un protocolo de recolección de metadatos del estándar OAI. Si quieren, la siguiente diapositiva. Y bueno, la ventaja de este enfoque del software XMLibris, que permite cargar cualquier tipo de estructura, y con esto nosotros garantizamos que cualquier colección se pueda de alguna forma mapear a Dublin Core, y implementamos dos servicios en las conexiones de la UTLA y de la UAP. Fueron como que las pruebas, ¿no? Las pruebas de concepto. Si quieren, vemos la siguiente. Están disponibles, bueno, ya técnicamente la dirección se puede consultar el servidor de metadatos instalado en cada uno de los proyectos de XMLibris, que nos permiten recorrer la colección en un estándar XML, ¿sí? Que obviamente no es para lectura de los usuarios, sino se hace lo mismo que hacemos en Reverie con las tesis y con los artículos. Ahora lo estamos haciendo con las colecciones. Ya teníamos colecciones de fondo antiguo en muchos repositorios institucionales, en el TEC de Monterrey, la Universidad Veracruzana. Tenemos recolectada esa información y se puede consultar desde Reverie. Pero bueno, lo que hacemos ahora es ya tener un servicio especializado, sobre todo para distinguir producciones del siglo, de hace 2 siglos o anteriores, también para investigadores especializados. O sea, pueden buscar en Reverie, pero a lo mejor no esperan encontrar ahí esa información. Entonces, por eso desarrollamos el prototipo. Siguiente pantalla, por favor. Del índice para archivos y fondo antiguo, ¿no? El servicio está disponible desde la página de Reverie. Sí, tenemos un anuncio, está todavía como prototipo, pero ya tenemos 7 colecciones incorporadas. En el caso de la UAP y de la UTLA se hizo a través de su repositorio de su servidor de metadatos en XMLibris, de otras instituciones a través de su servidor de metadatos, y 2 o 3 colecciones hemos tenido que incorporarlas de forma manual, que es algo que hacemos en Reverie para otras colecciones. Bueno, aquí es un poco de los antecedentes. Esta es la arquitectura general y la idea de cómo funciona. A final de cuentas, cada repositorio tiene su propia instalación en su universidad, ¿sí? Lo que se establece es un servicio, y nosotros lo que hacemos es recolectar esa información, en este caso estandarizada a Dublin Core, ¿sí? El autor, la fecha, el título y el tema. Lo integramos, utilizamos la misma arquitectura de Reverie, que funciona exactamente igual, ¿sí? Creamos un integrador y su base de datos índice con estos metadatos por institución. En el caso de Reverie es muy importante los autores y su institución de procedencia. En este caso, bueno, hay otra información y se está planteando hacer adecuaciones al esquema para que se recolecten las miniaturas, ¿sí? En el caso de archivos y fondo antiguo es muy importante la evidencia, así que el libro, la portada, el contenido. Entonces, justamente ya hay estándares para tener estas extensiones, o bueno, se puede agregar como identificadores, identificar esas imágenes, y también en el servicio de búsqueda en web, que se pueda mostrar las imágenes del contenido, por lo menos la portada o lo que disponga el proveedor. Y bueno, un plan a futuro es trabajar con un servicio de metadatos para esa colección. Entonces podemos tenerlas integradas y ofrecer un nuevo servicio de metadatos para hacerlo interoperable para otras redes y proyectos,
como europeana en Europa. Esto es información que pueden consultar en la dirección de Remedy, diagonal archivos. Ahorita en la presentación tenemos 6 colecciones, pero ya son 7, incluyendo la Universidad Veracruzana, que están por aquí también. Y bueno, son las primeras pruebas. Obviamente, si tienen ustedes ya archivos y servicios integrados, ya sean repositorios institucionales, ya sea, bueno, si les interesa utilizar XMLibris, podríamos apoyarlos con lo que es la plataforma del servidor de metadatos o cualquier otro servicio en el cual se pueda recopilar la información. Estaríamos en capacidad de incorporarla al proyecto. Lo que sigue son unas pantallas y esto lo pueden consultar, y me gustaría más que nada pues ver si hay dudas al respecto. Bueno, nos pueden localizar durante la reunión. Vamos a estar aquí todo el día y ver sobre todo lo que sigue, ¿no? Porque esto es sobre lo que ya tenemos, o sea, replicando el modelo de Remedy, que ha demostrado ser muy práctico. En ese sentido podemos extendernos fácilmente a otro tipo de colecciones, obviamente con nuevos requerimientos, con más funcionalidad para el usuario. Esto ya es versión responsiva, funciona en móviles y tabletas, y lo que buscamos sobre todo es que sea funcional, que la consulta sea rápida, y convertir esta información en información que pueda ser recolectada para otros proyectos. Siguiente. Y bueno, este es un prototipo funcional. Tenemos por cada registro los datos básicos y la ficha detallada a nivel Dublin Core, ¿sí? Para mayor información siempre está la dirección del servicio y del repositorio original. Y bueno, justamente podemos ver que hay mucho que hacer. No es un proyecto en proceso, justamente se está trabajando ahorita ya con un mejor diagnóstico. Seguramente hay muchos repositorios, muchos proyectos que ya han trabajado por muchos años en este proceso de digitalizar. Lo que queremos y se ha buscado siempre en CUDI es integrar ese trabajo que se ha hecho de forma independiente de muchas instituciones, y pueda ser consultado y se pueda promover a través de redes de servicios como Índice, o de otras redes a nivel internacional o nacional. Estamos colaborando con la referencia, y hay interés en replicar el modelo de la referencia a nivel latinoamericano, pero para otro tipo de colecciones y archivos. Entonces vamos en la dirección correcta en ese sentido, y podemos ya trabajar e integrarnos a iniciativas un poco más ambiciosas, ¿no? Pero bueno, seguimos justamente en este trabajo de colaboración, y bueno, le paso el micrófono a la doctora. Voy a dejar con mis diapositivas. Gracias. Hola, buenos días. Me da mucho gusto estar aquí. Yo he estado en contacto con todo el trabajo que ha hecho Remedy y también CUDI desde hace muchos años, pero esta es la primera vez que tengo la oportunidad de venir a una reunión, cosa que me da mucho gusto. Les voy a platicar un poco tanto mis antecedentes como lo que vine platicando, el contacto que tuve con Remedy para iniciar este proyecto que apenas está empezando. Yo trabajo en el Instituto de Investigaciones Bibliográficas, estoy en la UNAM, pero desde hace mucho tiempo también estoy en la red de acervos digitales, RADUNAM, que es la red de repositorios de la UNAM, y también trabajando en proyectos de digitalización. Yo no pudiera estar más de acuerdo contigo en términos de los repositorios. No deben de ser, o no solamente son un lugar para guardar artículos científicos. Si bien la producción científica es muy importante en forma de artículos, tanto para mostrar lo que producimos, sino también para que la gente lo pueda consultar, si pensamos en la producción académica o la producción científica, tanto de las ciencias como las humanidades, tenemos que pensar que las humanidades en general suelen usar otro tipo de materiales que no necesariamente son artículos. Entonces, utilizar la tecnología de repositorios para darle difusión y divulgación y que se puedan tener acceso a este tipo de materiales, a mí me parece una idea fantástica.
Cuando yo primero vi el proyecto, bueno, creo que fue hablando contigo, que lo presentaste, de los repositorios para cuestiones de fondos patrimoniales, la digitalización de fondos patrimoniales, yo venía desde hace tiempo trabajando en cuestiones de investigación que tenían que ver con patrimonio documental digital. Y una de las cosas que queda muy clara es que es muy común que los primeros proyectos de digitalización de las instituciones sean justo los fondos reservados. ¿Por qué? Porque no hay cuestiones, por ejemplo, de derechos de autor, porque contribuyen, por ejemplo, a la conservación y a la preservación de los materiales, porque la difusión y la divulgación son una necesidad social, etcétera, etcétera, ¿no? Existen como muchas razones por las cuales muchas veces los primeros proyectos de digitalización son las colecciones digitales del fondo, las colecciones de los fondos patrimoniales. ¿Qué es lo que sucede actualmente? En México, por lo menos, tenemos muchas colecciones digitales regadas, ¿no? Sabemos de forma anecdótica, prácticamente, que hay esfuerzos, que la gente está trabajando. Sin embargo, encontramos muchas colecciones digitales en donde hay primeros esfuerzos. La mayoría de estos proyectos quedan hasta cierto punto, se acaba el financiamiento, la persona que estaba encargada ya no está interesada, o el administrador que había dicho esto es una buena idea ya cambió. Bueno, una serie de situaciones que yo creo que ustedes saben de por más. Entonces el problema es que en realidad no tenemos una iniciativa nacional robusta para la digitalización de nuestro patrimonio cultural, específicamente el patrimonio documental, ¿no? Les quiero decir que además yo vengo hoy con apoyo de otra red CONACYT que se llama Tecnologías Digitales para la Difusión del Patrimonio Cultural, que lo está encabezando el INA, y ellos ha habido como mucha concentración en cuestiones de edificios y monumentos arqueológicos, etcétera, y yo uno de los temas que he querido como insertar en esta red es la importancia del patrimonio documental. Entonces de aquí viene un poco el proyecto de investigación. Aunque el tipo de iniciativas como la que se está presentando ahorita con Indice son muy útiles, todos sabemos que los problemas con las colecciones digitales generalmente no son las técnicas. Las técnicas son uno de los tantos retos a superar, pero los problemas organizacionales, estructurales, políticos, de selección, de falta de lineamientos, etcétera, son muchas veces lo que también nos aquejan. Entonces, el objetivo de este proyecto de investigación, en algún momento me acerqué diciendo, bueno, a mí me gustaría poder tratar de apoyar, y lo que propusimos en este caso fue hacer un proyecto, un reporte acerca de la situación de la digitalización de colecciones digitales, de colecciones patrimoniales en México. Es decir, hacer un diagnóstico que yo sepa, y si alguien conoce uno, no existe hasta el momento. Ha habido reuniones, ha habido como reportes parciales, pero un diagnóstico a nivel nacional de cuál es la situación de la digitalización de fondos patrimoniales, me parece que no existe. Esto nos va a proporcionar datos duros y e información muchísimo más específica y veraz que nos va a poder ayudar a apoyar. En algún momento Aline esta mañana habló acerca de la importancia de desarrollar cuestiones de asesoría y capacitación. Entonces, para poder saber qué se necesita en términos de asesoría y qué se necesita en términos de capacitación, cuál es la situación real, elaborar un diagnóstico de este tipo. Entonces, queremos estudiar no solo las organizaciones que ya tienen proyectos, sino también los que tienen fondos patrimoniales y no tienen proyectos, y tratar de identificar cuáles son estas razones. ¿Dónde está? Aquí. La siguiente, por favor. La metodología es bastante fácil, es un cuestionario. Lo que queremos hacer es recolectar datos cualitativos, pero también necesitamos información cualitativa. Muchas veces las razones detrás de por qué no funcionan los proyectos de digitalización no son tan claras. Tiene mucho que ver con cuestiones de el interés que se tiene, por ejemplo, de los administradores o los tomadores de decisiones. Es
Muchos proyectos de digitalización dependen del vaivén de las administraciones, lo cual es una problemática muy real. Y seguir este cuestionario, que sería como un levantamiento y un diagnóstico, ya con entrevistas más específicas para tratar de entender las problemáticas locales. Entonces queremos hablar con organizaciones que tienen fondos patrimoniales, principalmente bibliotecas y archivos. La idea es hacer un contexto amplio, no limitativo. También vamos a ver también cómo podemos ir contactando a estas distintas organizaciones. Si me puedes ver la que sigue. Me faltó una por ahí. ¿Te puedes regresar? ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿Cuáles son los estudios que se han hecho? Las buenas noticias es que no estamos como tan atrás. Esto la verdad es un tema que apenas ahorita está empezando a surgir en términos como de estudios de la digitalización del patrimonio cultural. Ahora nosotros nos vamos a enfocar en patrimonio documental, pero por ejemplo tenemos ahora un reporte de la digitalización de las instituciones de patrimonio cultural europea. Ahora es importante pensar que ciertas iniciativas como la de Europeana, que se mencionó hace rato, se basan muchas veces en ese tipo estos son los resultados que informan los sistemas que están desarrollando. Entonces la importancia de que nosotros tengamos este tipo de información. Encontré también algunos nacionales, interesantemente por ejemplo uno de Etiopía, que curiosamente tienen muchas similitudes en las dificultades que enfrentan, que por ejemplo no enfrentan los franceses o los españoles, ¿no? Si te puedes seguir. Ya lo vimos. El que sigue. El cuestionario, como mencionó Alina al principio, lo vamos a poner en línea a principios de diciembre. Los invitamos por favor a que nos ayuden para poder elaborar este diagnóstico. Básicamente por el momento tenemos delimitado 9 temas. Uno obviamente es la descripción de las colecciones digitales, es decir, qué es lo que hay, cuáles son los tipos de materiales, etcétera, cuántos tienen, pueden ser colecciones muy chicas, colecciones muy grandes. Preguntas relacionadas con financiamiento, con presupuesto, de dónde, si tienen dinero, de dónde lo están sacando, cuánto tiempo va a durar ese financiamiento, si es suficiente o no. Cuestiones relacionadas con recursos humanos, con cuánta gente cuenta la organización para dedicarle a este proyecto, si estas personas tienen las habilidades necesarias para poder realizar el trabajo, que a veces es también un problema. ¿Qué tanto se rotan estos recursos humanos? Es muy común que se utilicen becarios, servicios sociales, etcétera, para este tipo de proyectos, y obviamente la constante capacitación puede ser un problema. En cuestiones de infraestructura, acceso a computadoras, etcétera. Preguntas acerca de la selección de materiales, cómo se toman las decisiones de cuáles son los materiales que se digitalizan. Hace rato nos comentaron cómo debería de ser, pero todos sabemos que en la práctica hay formas en cómo es, ¿no? Entonces queremos saber cuáles son esas realidades de cómo se toman esas decisiones. Cuestiones relacionadas con catalogación, metadatos. Igualmente hace rato se dijo, bueno, nunca se debe de empezar un proyecto de digitalización si no están catalogados los materiales. Bueno, es muy común encontrar que proyectos de digitalización empiezan con quiero catalogar estos materiales porque tengo unas cajas allá atrás que nadie me ha querido dar dinero, y entonces, bueno, la mejor forma de conseguir financiamiento es, pues voy a pedir dinero para digitalizar y aprovecho y catalogo, ¿no? Entonces también tratar de ver cuál es la situación y nosotros también ir planteando las soluciones. Cuestiones de derechos de autor. Hace rato también se comentó un poco porque si me están robando las imágenes. También hay que pensar si nosotros queremos que este patrimonio cultural que nosotros estamos digitalizando esté a disposición de todo el mundo, ¿no? Qué tipos de licencias vamos a usar, o si nos vamos a reservar los derechos, o si vamos a utilizar quizá fondos o formas alternativas de conseguir financiamiento, que lo hacen algunas bibliotecas del mundo, en donde
tener acceso a la imagen a baja resolución es gratis, pero si quieres a alta resolución, bueno, ya tiene un costo, ¿no? Y esas son formas de financiar este tipo de proyectos. Entonces, ver si existen distintos modelos de negocios, y es que los hay, ¿no? Eso es algo que tendríamos que ver. Saber si saben acerca de la difusión y uso de colecciones. Se habla mucho de que si lo ponemos en internet todo el mundo va a tener acceso a él, pero una vez que se pregunta si hay estudios acerca de quiénes están consultando los materiales, vienen en la calidad adecuada. Recientemente vi una petición en este sistema de change.org de una investigadora que decía que el Archivo Nacional ya no te estaba permitiendo ver X carta, que era como muy importante precisamente por cuestiones de preservación, pero aparentemente la versión digital que están ofreciendo como sustituto no tiene la calidad suficiente para el tipo de investigación que se está haciendo, ¿no? Entonces nosotros también tenemos que pensar que el rango de usuarios de estos colecciones digitales puede ir desde simple acceso para ver hasta ya una investigación más minuciosa en donde quizá necesiten una calidad y una resolución o otras características mucho más específicas, ¿no? Entonces, sí, los proyectos de digitalización están pudiendo contemplar ese rango de usuarios. Y por último, cuestiones de preservación y de sustentabilidad, ¿no? ¿Qué está pasando con estos archivos digitales que se están digitalizando? Digo, los archivos digitales, ¿qué se está haciendo con ellos? ¿Qué mecanismos hay de preservación si es que existen? Simplemente ya ha habido como muchos casos, ¿no?, de grandes proyectos de digitalización que 10 años después, bueno, los archivos ya desaparecieron, los archivos digitales, ¿no? Entonces, ver si existen lineamientos, patrones, directrices que gente está utilizando para el desarrollo de sus colecciones. Mi hipótesis es que no, o muy poco, pero bueno, esto es el chiste de hacer la investigación, ¿no? Y por último, cuestiones de sustentabilidad. ¿Cómo se va a mantener esta colección digital a largo plazo? Uno de los problemas de forma anecdótica o de forma como de experiencia que yo he visto trabajando en esto desde hace mucho tiempo es: se consiguen fondos para digitalizar, se emprende el proyecto de digitalización y a los 2 años, 3 años más o menos es el ciclo de vida de los proyectos de digitalización. Entonces, ¿con qué estamos acabando? Con muchos proyectos digitales truncados que no tienen como una vida a largo plazo. Y si nosotros estamos pensando en que estamos construyendo infraestructura digital para nuestro país, el hecho de que no tengamos una vida más de 2 o 3 años, pues es un problema, ¿no? Entonces, ver cuál es esta situación para que nosotros también podamos plantear la problemática de una forma más real que simplemente como las experiencias colectivas que nosotros compartimos en este tipo de eventos. ¿Me puedes hacer que sigue? Bueno, ahí está el cronograma. El cuestionario va a estar disponible del 1 de diciembre al 31 de enero. Después de eso, hacer el primer análisis de datos, las entrevistas y ojalá con la intención de poder presentar los resultados preliminares en la reunión de primavera, entiendo que casi siempre está en abril, para ya poder presentarles algo para la siguiente reunión. ¿Hasta que sigue? Principales retos, obviamente, motivar la participación. Si contestan 15 repositorios o 15 colecciones digitales, bueno, saber que estamos como logrando abarcar el universo, lograr contactar a la gente. Les voy dejando mi correo y mi Twitter por si les interesan. Ya me pueden ir mandando un correo o un tweet y yo voy apuntando sus nombres para que cuando esté el cuestionario en línea, hacerles llegar la invitación directamente. Que los resultados del trabajo que nosotros hagamos resulte en líneas estratégicas. Creo que mientras sigamos como trabajando en esfuerzos aislados y esto no sea una prioridad, sino más bien ocurrencias, no vamos a lograr establecer como una cuestión como mucho más sólida en términos de la digitalización de nuestro patrimonio documental. Obviamente el hecho de que la digitalización es acceso, es visibilidad, pero también cuestiones, por ejemplo, de reutilización de los materiales que están disponibles.
herramientas que se puedan construir encima de esta infraestructura digital o estas colecciones digitales que pueden ser útiles, no sé, paleografía digital, por ejemplo, análisis de datos, no sé, poder hacer minería de datos, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, ya empezar a utilizar y aprovechar este corpus digital de una forma mucho más eficiente y mucho más interesante. La siguiente. El traducir estos esfuerzos aislados a redes digitales, apoyar la enseñanza y la investigación posibilitada por tecnologías digitales. Y les quiero mencionar un ejemplo, no sé si lo conocen, pero hay una red que se llama DAIRA, que es el Digital Research Infrastructure for the Arts and the Humanities. Es decir, estas se desarrollan en Europa, entonces es la idea de que se pueden hacer redes digitales específicamente para el trabajo en las humanidades y las artes, que tienen formas de trabajar diferentes a las ciencias. Entonces, vuelvo a repetir, mientras la producción de artículos científicos es importante, y me parece muy bueno que estemos trabajando en cuestiones de acceso abierto, de repositorios institucionales, la cosecha de tesis, etcétera, etcétera, no debemos de olvidar que existe toda una parte de investigación y educación que es muy importante, que utiliza otro tipo de materiales y empezar a enfocar nuestra atención en ellos, ¿no? Y ellos se conciben como una red de personas, experiencia, información, conocimiento, contenidos, métodos, herramientas y tecnologías. Es decir, no solamente es una red tecnológica, ¿no? Es una red que respalda absolutamente todos los procesos. Creo que esa es mi última diapositiva, ¿puede ser? Sí. Bueno, pues les agradezco mucho a Isabel, Manuel, Fernando y Toño. Y si les parece bien, abriremos un bloque de preguntas y respuestas al final de esta siguiente presentación.